una arista de todo lo que está sucediendo alrededor de estas ofertas públicas de adquisición por Nutresa y Sura, hechas por el grupo Gilinski. Así es. Pues hay un abogado independiente que está haciendo una petición muy concreta y muy interesante a la Superintendencia Financiera, ¿no, profesor? Así es, se trata de Fernando Rodas, un abogado con una trayectoria larga en materia comercial y financiera, quien actúa de manera independiente, según dicen, a través de un derecho de petición. De hecho, un par de derechos de peticiones que ha hecho a la Superintendencia Financiera y a los fondos de pensiones, así como al gremio que los agrupa a sus fondos. Pues está con nosotros. Señor Rodas, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes. Pues la primera pregunta, señor Rodas, es ¿usted qué le pide a la Superintendencia Financiera? Y sobre todo, pues explicárselo de manera muy clara a quienes nos escuchan, porque este es un asunto que es bastante técnico. Si yo entiendo bien, perdóneme que le pregunte, lo que usted está diciendo es que como hay unas segundas ofertas públicas de adquisición de acciones por parte del Grupo Gilinski que busca adquirir más acciones de Grupo Sura y de Grupo Nutresa con un precio mucho mayor, en algún caso como el 33% y en otro como el 30%, lo que usted le pide a la superintendencia es que si llega a autorizar, que todavía lo está autorizando, esta nueva oferta pública de adquisición, no deje que paguen más. ¿Es eso correcto? No, ese no es el punto que yo le he planteado a la superintendencia. Hay tres aspectos fundamentales a considerar en el derecho de petición que yo estoy haciendo. El primero es que el trámite de las OPAs, que como ustedes lo dijeron son ofertas públicas de adquisición de acciones, en este caso con la intención, según han manifestado los oferentes, o sea el grupo Gilinski, de adquirir un control de la sociedad, se venía tramitando desde diciembre del 2020 ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, porque ellos solicitaron que una vez adquirido el control se permitiera la fusión entre las sociedades que se iban a adquirir y la sociedad que estaba haciendo la oferta. Esto se estaba haciendo desde el año del 2020 y solo fue conocido a finales del 2021, hacia finales de noviembre del 2021, cuando las OPAs fueron autorizadas y fueron lanzadas. Entonces, el gobierno autorizó o permitió una reserva de toda esa operación que se venía por aproximadamente un año más, digamos, en favor del grupo Gilinski. El gobierno ha expresado que lo hizo por razones de orden público económico. Entonces, la primera pregunta que yo le estoy haciendo a la superintendencia financiera y que le haré en un derecho de petición que radicaré hoy ante la Superintendencia de Industria y Comercio es cuáles fueron las razones de orden público y económico que tuvo en cuenta el gobierno para mantener en reserva y a solicitud de los proponentes esta OPA. ¿Por qué lo hago yo? Ya le contesto su pregunta. Porque ese secreto o esa reserva de lo que se venía frente a un propósito de adquisición de Grupo Sura y Grupo Nutresa, de no tener unas razones fundamentales por parte del gobierno de orden público económico, de todas maneras causaría o habría causado una distorsión en el mercado, porque si el mercado bursátil hubiera conocido que se venían estas OPAs, pues el mercado hubiera adquirido una dinámica distinta. No se hubiera caído el precio, claro. Y el precio venía, digamos, en un nivel que no corresponde, según los analistas y según han dicho los propios accionistas mayoritarios y los Gilinski, al valor real de la acción. Pero si se hubiera conocido durante ese tiempo, con seguridad el mercado público de valores hubiera reaccionado, esa acción seguramente hubiera tomado precio y el valor a ofrecer en el mercado por las OPAs tendría que haber sido superior. Sí, claro. Otra pregunta, señor Rodas, a eso se agrega lo que ustedes me están preguntando.
que terminada la primera OPA, lo que llaman la primera OPA, y lanzada y adjudicadas las acciones a la sociedad del Grupo Gilinski, se lanza una nueva OPA que es la que está pendiente de aprobación. Sí. Yo personalmente considero que las condiciones de mercado, las condiciones de las empresas no variaron entre el momento en que adjudicaron la primera OPA y se lanzó la segunda, y por eso yo pienso que se trata de una sola OPA y que simplemente estimo que ha sido fraccionada en dos OPAs. ¿Para qué? Para haber comprado barato en la primera, porque claro, la gente no había tenido el conocimiento, el tiempo de analizar, y fue y vendió, porque la acción hacía muchos años no llegaba a ese valor. Señor Rodas, permítanos otra pregunta, por favor. Sí, entonces, ¿usted qué le pide en ese caso de esta OPA a la superintendencia? Esa es la pregunta concreta. Sí. ¿Que no la autorice o que la autorice, pero que mantenga el mismo precio de la primera? El anterior. Lo que yo le estoy pidiendo a la superintendencia financiera es que al autorizar lo que llaman la segunda OPA, que yo creo que es un tramo de la primera, exija que el precio ofrecido en el segundo tramo sea el mismo para el primero, o sea, que se nivele el precio del primer tramo a lo que están ofreciendo en la segunda OPA, porque yo no encuentro razones técnicas para que se haya ofrecido más en el segundo tramo que por el primero. Claro. Ahora bien, ¿qué le pide usted a los fondos de pensiones, de los cuales usted, como millones de colombianos, son afiliados? ¿Qué le pide explícitamente a esos fondos en particular? Sí, ¿qué pasa? Sobre esto no ha habido un pronunciamiento oficial de los fondos, pero se sabe importantemente que los fondos aceptaron la OPA y vendieron porque ellos tenían una espada de Damocles sobre ellos, los administradores, y eran los deberes fiduciarios frente a los afiliados. Es decir, había una oportunidad de hacer una utilidad en esas inversiones y ellos tenían el deber de aprovechar esa utilidad. Pero la pregunta que yo les hago a los fondos es la siguiente: los accionistas mayoritarios de Grupo Sura y Grupo Nutresa señalaron y declararon oficialmente, y así lo informaban al mercado, que no venderían porque consideraban que el valor de la OPA era muy inferior a el valor real de las empresas, de las acciones de las empresas. Entonces mi pregunta a las administradoras de fondos de pensiones es: ¿por qué ellas no siguieron el criterio de los accionistas mayoritarios y se abstuvieron de vender y fueron a vender por el valor ofrecido inicialmente? Se hicieron reuniones, se indagaron con los accionistas mayoritarios, etcétera. ¿Por qué no siguieron ese criterio? Porque y en cambio sí vendieron. Al haber vendido en el primer tramo, si bien hicieron una utilidad, habrían dejado de percibir un valor mayor que tienen las OPA según los accionistas mayoritarios, que son quienes mejor conocen las empresas y las sociedades. Claro, pues muy interesante este punto, esta arista que se abre en relación con estas segundas OPAs por Nutresa y por el Grupo Sura. Gracias, señor Rodas, es usted muy amable. Con mucho gusto, un buen día. En la práctica, profe, resume. En la práctica es que este es un precedente legal que le pone, digamos, un piso jurídico a todos esos cuestionamientos que están haciendo quienes tienen intereses en este negocio, que son los accionistas minoritarios, bien aquellos que tienen directamente esas acciones de las empresas que fueron transadas, y quienes las tienen directamente a través de los fondos de pensiones y cesantías, que son los grandes inversionistas y propietarios, o eran los grandes inversionistas y propietarios de Grupo Sura y de Grupo Nutresa. La pregunta es si esto va a ser un piso que sirva para que digamos, abogados después persigan legalmente esos intereses, algún tipo de resarcimiento, o si incluso podrían llegar hasta bloquear esta segunda OPA o la autorización por parte de la Superintendencia Financiera de esa segunda OPA, o modificar el precio.